Estamos de vuelta con Enfoque. Esta noche conversamos con Frank La Rue. Él es relator de Naciones Unidas en materia de libertad de prensa y estamos hablando, en el primer bloque conversábamos sobre el tema libertad de expresión en términos generales y ahora vamos a analizar la libertad de prensa y los peligros que Guatemala está enfrentando. Frank, Freddy Rodas fue asesinado Freddy Rodas sufrió un atentado y sobrevivió en Mazatenango. Ayer fue asesinado Carlos Orellana, el 6 de agosto Luis de Jesús Lima en Zacapa, el 7 de abril Luis Alberto Ruano y el 20 de marzo Napoleón Jarquín. O sea, hacía mucho tiempo que en Guatemala no veíamos tantos asesinatos de periodistas y mucho menos en un periodo de tiempo tan corto, menos de un año, 4 periodistas asesinados. También ha habido una denuncia profunda del diario El Periódico a acoso comercial de parte del gobierno. Hay nubarrones que hacen suponer que nuestra libertad de expresión está bajo acoso. La prensa normalmente es víctima de la intransigencia de quienes están en el poder. Tú lo mencionabas en el primer segmento y es cierto, quienes están en el poder quieren silenciar a la prensa. En Guatemala hacía mucho tiempo que no sufríamos estos ataques a la prensa y hemos gozado de una prensa muy diversa. Cualquiera puede tener las críticas que quiera, pero efectivamente había diversidad y especialmente viendo diferentes tipos de medios, entre lo que era televisión o lo que eran medios escritos o lo que eran medios radiales. Hoy estamos viendo, y lo que yo creo es un ataque a la prensa muy peligroso para la democracia, porque limita ese ejercicio de esta profesión tan fundamental. Primero los 4 asesinatos, pero digamos los atentados contra la prensa hay que verlo primero desde el punto de vista económico. El caso de El Periódico, digamos lo que tú decías, hay sectores de poder y de gobierno que quieren llevar a la quiebra a un medio porque no les es proclive o porque tienen opiniones críticas, y para los gobiernos una forma de censura que se considera oficialmente como censura es la utilización de la pauta oficial del premio o castigo a quienes apoyan por la línea editorial, a quienes apoyan políticas de gobierno o quienes las critican. Esto es una forma de censura, absolutamente aceptado así a nivel internacional. En segundo lugar está el acoso judicial. Sí, nuestras leyes en todo el mundo hemos promovido la despenalización de la difamación, calumnia y injuria, y de hecho en América Latina la mayoría de los países ya lo han despenalizado, al igual que quitaron los delitos de desacato que eran dirigidos a la prensa antes. Entonces, me parece a mí que en Guatemala, por cierto, se logró también que el delito de desacato fuera eliminado. Sí, efectivamente es un gran avance. Sin embargo, la difamación, calumnia e injuria siguen siendo acciones penales. Deben existir, pero como acción civil. Porque la intimidación con cárcel o con una sanción penal y llevar antecedentes penales es un hecho intimidatorio para la libertad de prensa. Aunque ese es un tema interesante, Frank, porque si bien es cierto que en el Código Procesal Penal persiste la ley de emisión del pensamiento, que tiene carácter constitucional y que por lo tanto está por encima del Código, establece claramente el mecanismo, y es que se tiene que crear un tribunal de imprenta, así se llama, y ahí se debe juzgar. O sea que tenemos esa dualidad, pero me parece a mí que es mucho más apropiado lo de la ley de emisión del pensamiento que la utilización del derecho penal en materia de prensa, pero incluso a nivel de individuos, como la libertad de expresión es general, entonces yo diría que sí existen formas difamatorias o existe la calumnia, pero deben procesarse civilmente. Y el tercero es la agresión física, los golpes, los atentados, las golpizas o, en este caso, los asesinatos. Y aquí yo marco un tema que siempre lo dije, especialmente en México, cuando hice mi visita en el 2010 sobre los asesinatos de periodistas, y es que lo normal es que el sistema de justicia especule sobre las causas. Es que estaba metido en algo, tenía un problema afectivo, o esto fue acción criminal, del crimen organizado o del crimen común. Yo no permito que nadie me dé las explicaciones antes de que haya una investigación. La impunidad en general es uno de los elementos que pone en peligro a la prensa. El hecho de que tantos casos de violencia contra periodistas permanezcan sin ser aclarados y sin juzgar a los responsables. Entonces, para mí lo más importante es primero que todo hecho
se parta más bien de la premisa de que se debe a la labor periodística y que sea la investigación la que demuestre si es así o no, o lo desmienta, pero que la investigación parta de esa premisa, porque esa es la protección especial que las y los periodistas deben de tener por una profesión que en el mundo entero es una profesión peligrosa, pero importante para la sociedad. Frank, en aproximadamente el año 2006, 2005, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, planteó al entonces fiscal general que se creara una fiscalía que todavía existe para atender los delitos en contra de periodistas, delitos, asesinatos, amenazas, intimidaciones, etcétera. Precisamente hoy estuve conversando con José Ángel Ramírez, él es el fiscal encargado de esta fiscalía, y decía que además de los 5 atentados, los 4 asesinatos y el atentado contra el periodista, además del caso del periódico, también conocen alrededor de 40 denuncias del interior. ¿Cuál es la situación de los periodistas en Guatemala en el interior? Yo cuando era director de Prensa Libre siempre vi que eran personas muy vulnerables a los cuales los medios deberíamos estar sumamente atentos para evitar este tipo de cosas. Me alegra que tú levantes este tema, Gonzalo, porque efectivamente las y los periodistas en el interior de la República son los que más riesgo corren. Más riesgo corren porque son más visibles, porque además la institucionalidad del Estado es más débil y porque la presencia de los medios también es más débil. Entonces, primero, yo sí creo que los medios de comunicación social deben dar, además de entrenamientos y cursos y preparación, deben dar un acompañamiento más directo a las y los periodistas. Hay noticias que se cubren en el interior de alto nivel de peligrosidad por miles de razones, por lo cual una periodista o un periodista se ponen en peligro. Yo creo que es importante acompañarlo. Segundo, yo sí creo que la Fiscalía debe hacerse muy activa en las investigaciones de todas las amenazas. No hay que esperar a que se llegue al acto final de violencia, sino desde que empiezan las amenazas, las intimidaciones, es importante que éstas sean investigadas, porque yo creo que tiene que haber una respuesta inmediata en su conjunto de la autoridad judicial. Esto me parece a mí que es para romper esa vulnerabilidad que tú hablabas. Frank, yo recuerdo de 2004 más o menos hasta la fecha, hubo en realidad pocos hechos y los que hubo fueron aislados de violaciones o atentados contra la libertad de prensa. Previamente, durante el gobierno de Álvaro Arzú, hubo un acoso contra la revista Crónica, precisamente, que ahora ha logrado revivir, pero que finalmente fue presionada al cierre en aquella época. Durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo se acosó a la prensa fuertemente a través de campañas por medio de la televisión abierta, donde se decía incluso que la prensa miente, refiriéndose en ese entonces a Prensa Libre, de la cual yo era el director. Pero luego vino un periodo bastante calmado, podríamos decir. Los informes sobre Guatemala a nivel internacional incluían siempre pequeños hechos, pero ahora esto suena como muchos hechos reunidos en un momento. ¿Es para preocuparnos? ¿Es para llamar la atención de la sociedad para que nos preparemos para defender la libertad de prensa? ¿Cómo ves el momento actual? Yo creo que es para preocuparse profundamente. Primero, coincido contigo que durante los últimos 8 o 10 años, podríamos decir, había habido una relativa calma con algunos incidentes, pero menores, y hoy de repente, en este año, hay un resurgir grande de ataques a la prensa, desde intimidaciones, amenazas, hasta asesinatos, desde acoso judicial, legal, hasta de acusaciones de mentira o de falsificación. Yo creo que es muy importante permitir que la prensa haga su labor, tener un debate sobre la calidad de la prensa, sí, pero desde el público, no desde el gobierno y de quienes ejercen el poder, sino que sea la población la que decida, tome las discusiones. Creo yo en general que en Guatemala estamos viviendo un momento de mucha intensidad. Yo defiendo la libertad de prensa y todo el mundo tiene el derecho, salvo los casos de delito y las limitaciones muy excepcionales que el mismo artículo 19 establece, que deben ser realmente la excepción. En general la libertad de expresión abarca un ámbito muy amplio, pero eso no quita que dentro de la cultura popular nuestra tiene que haber una cultura de respeto. Eso no le impone la autoridad, la imponemos nosotros en la sociedad. Me parece a mí que pueden haber las divergencias más grandes,
pero pueden tratarse en diferentes formas. Estamos llegando a un momento de agresividad, de insulto, de enfrentamiento que le hace daño al país. Y yo ahí recordando la frase de Descartes, de que decía: yo puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que tú piensas y dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes de decirlo. Vamos al segundo corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final de este programa, con algunas conclusiones, pero también vamos a darle un vistazo previo a la importancia que tiene el que la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información sea defendido no solo por los periodistas y por los defensores de estos derechos, como el relator de Naciones Unidas o la relatora de la OEA, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, como usted, como yo, como todo ciudadano que aspiramos a vivir en un país libre y bajo el respeto.